tan eficaz es este medicamento que se está distribuyendo gratuitamente por parte del gobierno federal? Es muy eficiente. Lo que es importante es que se ha iniciado tempranamente. Tempranamente es que a las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. ¿Y si no? Su eficacia disminuye. Y puede morir la persona. Digo, a veces, yo no quisiera decirlo porque la gente puede quedarse con una impresión de que entonces ya no hay remedio, y no es cierto. Puede ser eficiente, a lo mejor se requiere de otros apoyos. Lo que mencionábamos, a veces es necesario agregar un antibiótico cuando hay una sobreinfección. El problema cuando el enfermo ya llega en falla respiratoria grave es que ya no es solamente la presencia del virus, sino todo un proceso inflamatorio que produce un daño muy grave del pulmón. Y esto sí es importante. La gente que llega y que tiene que intubarse, la mortalidad sí es muy alta. Ahora, doctora, esos son los menos. Esos son los menos. Y van a ser los menos porque la gente ya tiene conciencia de que esto está sucediendo y está acudiendo tempranamente a atención médica. Es una buena noticia que se llenan los hospitales porque todos a los llenos los hospitales cuidados, o sea, no todos no están llenos, o sea, lo que está muy sobrecargada es la atención ambulatoria, la atención externa. Llenas de gente que quiere saber si tiene o no el virus. Muchos de ellos tienen el cuadro clínico, tienen fiebre, y un porcentaje de ellos pues van a terminar hospitalizados. ¿Se sabe a qué velocidad se propaga? No realmente. El periodo de incubación no lo conozco. Todas esas preguntas todavía no están contestadas. Están en proceso de ser contestadas porque tienes un caso índice y entonces estudias los contactos y ves los que no recibieron, porque es otra cosa. Las personas que tienen contacto con un caso hoy día pueden recibir tratamiento preventivo para que no se infecten. Y eso se hace porque la tasa de ataque es muy alta. La influenza es impredecible, el virus es impredecible, como lo has planteado. ¿Qué cosas se observan? ¿Qué tipo de mediciones, qué tipo de revisiones se tienen que hacer para ir estudiando este virus? Estamos viendo medidas administrativas, por ejemplo, como cerrar restaurantes o disminuir la actividad del gobierno federal, etcétera, de tal suerte que lo que se evita son los contactos. Pero ¿qué es exactamente lo que tiene que ocurrir para que se dé por sentado que la fase de mayor contagio ha pasado y la cuestión regresa a la normalidad? Bueno, si tú disminuyes la aglomeración, rompes las cadenas de transmisión, que eso es algo muy importante. Por eso es, digamos, cadenas de transmisión, y no solamente estás rompiendo cadenas de transmisión al confinar a la gente a sus casas, que es algo muy importante, sino que también le estás rompiendo a darle tratamiento preventivo a los contactos cercanos de los casos. La medida que se hizo tiene que tener un efecto positivo en una disminución de los casos, pero eso tiene que ver con el periodo de incubación del virus. Cuando sepamos qué es lo que sucedió con el SARS, tú sabías que, no me acuerdo exactamente, pero si el periodo de incubación máximo del virus es 10 días, si tú tienes una medida que pusiste un día, 10 días después tienes que ver cuántos casos nuevos tienes, y 10 días después, para saber qué tan eficiente fue tu medida y cuándo realmente ya no vas a tener casos. O sea, un día vas a poder decir ya no hay casos, que fue el caso del SARS cuando fueron, digamos, bajando a los países, decir ya no va a haber, y aquí ya no hay más casos, ya no va a haber más casos. ¿Por qué? Porque después de 15 días ya no había habido ni un solo nuevo caso de SARS. ¿Es suficiente tratar de romper las cadenas de contagio suspendiendo actividades escolares y demás de aquí al 5 de mayo, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo para eso? Yo creo que, bueno, yo no sé, digamos, la gente que deba decirlo, me parece que esta medida, dependiendo del comportamiento de la epidemia, siempre lo digo, vamos a ver en los siguientes días cómo se comporta, habrá que extenderlo, pero eso lo vamos a ver cómo se va comportando. Yo quiero aquí poner algo en la mesa. Esto es nuevo para nosotros, no sabemos cómo se comporta. Entonces aquí lo importante es la observación, el análisis de los epidemiólogos para poder ir definiendo esto es suficiente o no. Déjame hacer una pausa y regresamos.